Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Estamos en un día frío en todo el país. Las temperaturas han bajado estrepitosamente y estamos azotados por una ola de frío acá en Bolivia. Vamos a analizar, vamos a conversar con Amalia Pando sobre temas muy importantes. Estamos a punto de cumplir un año de la fuga de Sebastián Marcet, el narco fugitivo, y la pasada jornada su brazo derecho ha sido extraditado de Paraguay a Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esto para el caso? Lo vamos a analizar hoy. También vamos a ver un caso que toca al presidente de la Cámara de Diputados. Parece que el presidente Israel Guaitari está medio conectado con la corrupción porque ayer se encontró a uno de sus funcionarios en flagrancia pidiendo una coima de cerca de $10,000. También vamos a analizar la llegada del proyecto de ley de suspensión de las primarias a la Asamblea Legislativa Plurinacional y vamos a estar viendo otros temas. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tienes para hoy día? Bienvenidos a las noticias de último momento. Bueno, estoy, Cacho, contenta, muy contenta, porque ayer se hizo una audiencia en el juzgado de sentencia del Alto y esta joven uruguaya que está hace 4 meses presa por 7 gramos de marihuana, pues le han dictado la libertad. Ella se declaró culpable de tener esos 7 gramos. Qué imprudencia de ella, te voy a decir. Pero bueno, ha pasado 4 meses de terror porque estar detenido en un país extranjero, sin familiares, sin asistencia, en fin. Por suerte en este caso el embajador uruguayo no la soltó. Su presencia fue muy importante, también estuvo en la audiencia y muchos activistas de derechos humanos, en fin, se volcaron a esta audiencia y el juez determinó su libertad y una multa de 250 bolivianos, que es absolutamente accesible, y ahora solo faltan los trámites, que tú sabes son largos, engorrosos, para salir de la cárcel, para que se cumpla la determinación de un juez, pero saldrá libre y se volverá a su país. Esa es la noticia a propósito de esta parte tan fea de nuestro país, esta injusticia. Ahora, hablé con la abogada de acá, de Bolivia, de Virginia. Recordarás que Virginia y su madre fueron detenidas. La madre no tenía nada que ver. Después de 3 meses la soltaron. Y la abogada me dijo: Amalia, es muy importante que te hayas preocupado por Virginia y estas uruguayas, pero te voy a decir, el país está lleno de estos casos, lleno de gente que cae a veces por insignificancias o son completamente inocentes y no hay cómo sacarlos de prisión. Y eso es verdad. El que no cae, Amalia, es un narco, un pez gordo gigantesco. Incluso el ministro de Gobierno lo comparó con una ballena del narcotráfico, es Sebastián Marcet. Estamos a 12 de julio. El 29 de julio se cumple un año de la huida de Sebastián Marcet, de un operativo antidrogas que se estaba realizando en Santa Cruz. Alguien le pegó una llamada y le dijo: estamos yendo por ti, así que escapa. Y el hombre escapó con su familia, con sus hijos, su esposa, sus guardaespaldas, y hasta el día de hoy no se sabe nada. Se ha dado el lujo de mandar audios, de aparecer en entrevistas televisivas, de burlarse del ministro de Gobierno, a quien le llamó burro, le dijo que también un sobrenombre. Entonces, caramba, y no hay nada. Y el viceministro de régimen interior, que también fue comandante de la policía, dijo que la policía estaba muy cerca, dijo que es mejor que el FBI norteamericano, el FBI boliviano, pero bueno, ha pasado un año y prácticamente no se sabe nada de Sebastián Marcet. Lo que sí se sabe es que la pasada jornada, Federico Santoro, el brazo derecho de Sebastián Marcet, es el encargado del lavado de dinero de la organización narco que conducía Sebastián Marcet,
fue extraditado a Estados Unidos. Fue entregado por las autoridades paraguayas. Federico Santoro es de nacionalidad uruguaya, tiene 44 años, pero estaba detenido desde agosto del año pasado en Paraguay. El gobierno de Santiago Peña ha dispuesto la extradición a través de su sistema judicial y entonces ya está en Estados Unidos. Dicen que puede colaborar entregando información privilegiada sobre las actividades narco de su organización, pero si no lo hace, se expone a una condena superior a los 20 años, no saben calcular cuánto, pero superior a los 20 años. Así está el panorama de este otro lado, de cuando hay peces gordos declarados en huida, fugitivos, que hasta ahora no los encuentran. Bueno, ¿te acuerdas del tren Aragua, los venezolanos? Sí. Que hay solo dos países que dicen que no existe, Venezuela y Bolivia. Es decir, las autoridades de ambos países negaron la existencia de esta banda criminal que se llama Tren Aragua, que es el nombre de una localidad de la cárcel donde se construyeron como organización criminal. Y han cruzado todo el continente. A Chile lo han revolcado, Cachito, lo han revolcado. La seguridad interna de Chile quedó completamente atacada por este grupo de venezolanos que hace todo tipo de crímenes. Entre ellos parece el asesinato de un oficial venezolano que era opositor al régimen. Bueno, hace poco Chile detuvo a 3 capos de esta organización criminal venezolana y los ha condenado a la máxima pena, En Colombia han agarrado al segundo hombre y están escarbando todas las conexiones, en fin. De tal modo que no es como el Espíritu Santo, esto es palpable, se puede ver, tocar y sentir los efectos de la actividad. Y ahora Estados Unidos, esa es la noticia, Estados Unidos ha determinado no sancionar a esta organización, es decir, la ha localizado como una organización criminal y por lo tanto la persecución a todos sus integrantes ya es oficial en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con sede en Venezuela, según ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esta designación sigue los esfuerzos de la administración Biden para combatir las organizaciones criminales transnacionales. Es decir, el único que no sabe de la existencia de esta organización es nuestro ministro de Gobierno. Es que es el imperialismo, Amalia. Es un ataque de Estados Unidos, la derecha internacional, la derecha boliviana. Ya conocemos el discurso que va a esgrimir seguramente alguna autoridad cuando se empiece a escarbar sobre este tema, porque además, déjame decirte a ti, Amalia, y a los amigos que nos están observando, que hace poco hubo un foro en la ciudad de Santa Cruz, donde expertos de Chile y de Perú han establecido, además con mucha información fidedigna, que hay 8 organizaciones criminales internacionales que están operando en nuestro país a través del contrabando. O sea que el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, se está metiendo a través del contrabando en el país. Y mencionan efectivamente al Tren de Aragua, una de estas organizaciones, también está el Cártel de Juárez Nueva Generación, y 3 organizaciones ecuatorianas, entre ellas los Choneros y los Tiguerones, que son organizaciones que estuvieron hasta hace un tiempo haciendo de las suyas, sobre todo en Guayaquil, en Quito y en otros lugares, que están férreamente combatidos ahora por el gobierno del presidente Noboa. Entonces se están trasladando, están buscando otros territorios donde puedan desarrollar sus actividades ilícitas. Así está el panorama, Amalia, en cuanto al narcotráfico. En cuanto a narcotráfico, también hay organizaciones locales, más chicas pero eficientes. Así se ha caracterizado el narcotráfico en el país, organizaciones familiares más pequeñas
no carteles, pero de una enorme eficiencia. Bueno, acaba de entrar a la cárcel en Santa Cruz un subalcalde del MAS de San Julián. San Julián es un terreno movedizo, ¿no? Es la capital de los avasalladores. De ahí han nacido un montón de organizaciones criminales. Bueno, si tú revisas el Google, Cachito, cantidad de concejales, exconcejales, alcaldes, subalcaldes del MAS dedicados al narcotráfico. Bueno, acá un operativo, caen 3, tenían una buena cantidad de droga, no 7 gramos, sino kilos. Y uno de ellos, pues para defenderse, sacó el carnet del MAS firmado por Evo Morales. Bueno, locales, ¿no? Sí, hasta narcoamautas ha habido en Bolivia, Malia, uno de los especies de sacerdotes andinos que entronizó a Evo Morales en uno de sus idas a Tiahuanacu. Resulta que también fue pillado en el tráfico de drogas y se lo denominó narcoamauta. Así que tenemos narcogenerales, narcoamautas, narcoalcaldes, narcoasesores, narcoconcejales. Realmente la cosa está preocupante. Bueno, pasemos a lo político, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿qué pasó con la ley para eliminar las primarias? El Tribunal Electoral, entiendo, ya remitió este proyecto de ley, que lo tenía ya redactadito, al Legislativo. ¿El Legislativo lo recibió? Sí, Amalia, esto ocurrió en la pasada jornada. Se ha enviado el proyecto de ley, que tiene un solo artículo que determina la modificación del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, y a propósito de eso dispone la suspensión por las elecciones del 2025, de las elecciones primarias. Hay una pieza que acompaña siempre a los proyectos de ley que se llama exposición de motivos. Es cuando el proponente de una ley le explica a la Asamblea por qué quiere que se aplique o se apruebe un determinado proyecto de ley. Esta exposición de motivos da cuenta de 2 argumentos que esgrime el Tribunal Supremo Electoral. Por un lado dice que hay que tener austeridad, no menciona el monto, pero se sabe que son más o menos 35 millones de bolivianos que costarían las primarias. Entonces dice, por política de austeridad es mejor no realizar. Y segundo, porque dice que podría crear una confusión en el electorado con las elecciones judiciales si es que este año se hicieran judiciales y primarias casi de manera simultánea, una detrás de la otra. Entonces, con estos argumentos se fue hasta la Asamblea Legislativa, y ya está allá, y queda poco tiempo porque todos calculan que esto debe estar hasta fines de junio, incluso promulgado, no solamente aprobado y sancionado, sino promulgado. Los parlamentarios vuelven de su vacación invernal el 23 de junio, entonces tienen pocos días como para que entre, me imagino, por diputados, se apruebe, suba al Senado, se sancione y finalmente vaya a la promulgación del presidente. En toda esa ruta veremos cómo se comportan las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sobre todo en el Senado, donde ahí está, digamos, presidiendo Andrónico Rodríguez de Levismo. Sí, va a ser una nueva pulseta interesante, ¿no? Con una nueva realineamiento de fuerzas, porque todos están a favor menos el levismo. El levismo también estaba de acuerdo, pero se volteó. Ayer ya comentamos este asunto. Fácilmente, cuando hay voluntad política, se aprueban las leyes velozmente. Cacho, pueden llamar a Congreso si quieren. Lo aprueban en una sesión de Congreso en 5 minutos, ¿no? Es cuestión de hacer el cálculo de cuántos votos hay. Veremos qué pasa. Tenemos hasta fin de mes para saber qué va a pasar con esto. Lo que es un misterio es cómo se va a destrabar la elección judicial. Cacho, hay una confusión porque cualquiera va donde cualquier juez y ese juez dice, no se da la atribución de paralizar la actividad del legislativo. Es que esto no había ocurrido nunca, ni aquí ni en ninguna parte del mundo democrático, ¿no? Que un juez, que un vocal decida
que se paraliza la actividad del poder legislativo, y lo hacen. Y como no cumplen, entonces te sanciono con multas, mandan la carta a los bancos y los bancos congelan cuentas o descuentan las multas. Yo no puedo creer que esto esté ocurriendo. Parece una anécdota, ¿no? Pero es dramático, porque así han paralizado las elecciones judiciales. Se ha contabilizado, Amalia, 35 amparos, 35 recursos judiciales en contra del proceso de selección de candidatos. Y quien ha despertado del letargo súbitamente, después de los acuerdos políticos e institucionales, es don David Choquehuanca, que ayer, muy apurado, convocó a reunión para este lunes que viene a los presidentes de las cámaras, jefes de bancada, para intentar destrabar este tema del proceso de selección de candidatos. Caramba, súbitamente ha tenido una agilidad y mandó las cartas, la convocatoria, dijo el lunes nos vemos, y nada raro que él ahora es el que maneje la reunión, ¿no? Porque su habitual manera de encarar las reuniones es que llama, está ahí, no se sabe si está escuchando, no está escuchando, se para y se va, ¿no? Ahora, ¿cómo será su actitud en esta nueva reunión? Entonces, está conectado una con la otra, ¿no? O sea, las primarias en la ley ya está, en la asamblea, las elecciones las quieren destrabar, veremos si eso de alguna manera da resultado, porque hay un detalle, Amar, que ayer lo dijo Jerjes Mercado, jefe de bancada del MAS. No hay que olvidar que se está incumpliendo lo que manda la Constitución en relación a la cantidad de mujeres postulantes a cargos de magistrados y de indígenas. Eso persiste, dijo, eso no lo logramos solucionar, pese a que el arcismo dice que repitió muchas veces que se dio un poco más de tiempo en la convocatoria porque había que garantizar más cantidad de postulantes mujeres e indígenas. Eso no ocurrió, y entonces ese tema persiste, dijo, y entonces ojo con eso porque nos puede traer problemas. Claro, ante el hecho, ante la inevitabilidad de esas elecciones, lo que va a hacer Arce es tratar de meter la mayor cantidad de su gente entre los candidatos. Y hará campaña y no sé, fraude para que esos candidatos ganen. Pero por lo menos esos candidatos ya no serán solo de una fracción como las dos anteriores, que eran todos evistas. Ahora habrán arcistas y evistas, y tal vez uno que otro propuesto por la oposición. Bueno, en todo caso, esa es la ley y es mejor que los actuales prorrogados. Ahí vamos. Permíteme cambiar de tema, por favor, Amalia, claro, para hablar de un operativo muy sorpresivo que ocurrió anoche, más o menos a las 7:30 de la noche. Sorprendió a familiares, abogados, a todo el mundo, porque súbitamente se decidió trasladar a la cárcel de San Pedro a una decena de militares y además al activista en derechos humanos Fernando Hamdan y al ex asesor del ministro de Defensa, a quien se lo señala como el ideólogo de la sonada militar. Estamos hablando de Aníbal Aguilar Gómez, que fue atendido hasta primera hora de la tarde en el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz y fue retornado a las celdas de la Fuerza Anticrimen, y ahí estuvo unas horas y junto con este grupo ya está en San Pedro, en la cárcel de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Parece que ya no queda nadie afuera de los que fueron detenidos, ya no queda nadie en las celdas policiales, fueron todos remitidos a San Pedro. Hay una lista larga de los sospechosos e investigados. En total son ¿cuántos, Cacho? ¿Tenías 34. Sí, 34 según el fiscal que está a cargo del caso, de los cuales 29 ya han sido sometidos a medidas cautelares. De esos 29, 26 tienen orden de detención preventiva y 3 se han beneficiado con medidas sustitutivas, que es la detención domiciliaria. Muy bien. A propósito de esto, la Agencia de Información del Gobierno, AVI, ha hecho una extensa nota. No le he puesto límites a su redacción,
sobre una entrevista muy interesante realizada por el colega Nicolás Sanabria en su programa, que también es un programa en redes sociales que se llama En Otro Formato, una entrevista que Nicolás le hace a Fernando Hamdan 20 días antes del tanquetazo del 26 de junio. Y Avi destaca que él habría dicho, parece que lo dijo, que Arce abandonaría el poder en cortísimo plazo y que Bolivia necesita un cambio de timón. Y parece que lo dijo. Por suerte Avi da el contexto de la entrevista, ¿no? Uno puede interpretar esta frase, Cacho, como que él ya sabía del golpe y le estaba diciendo a la opinión pública: no se preocupen que ya va a caer, porque él ya sabía del golpe. Eso es lo que intenta decir esta agencia de información, ¿no? Que obviamente es del gobierno. Es una versión, es una posibilidad. Bueno, y la otra es el contexto de la entrevista. El contexto de la entrevista es la grave crisis económica. Él dice que hay una grave crisis económica y que cuando esta crisis llegue al bolsillo del pueblo, el pueblo va a salir y que Arce no va a tener cómo responder, que no tiene respuesta frente a esta crisis económica. Y que entonces él puede vaticinar que fruto de la crisis económica y de la reacción popular, Arce podría caer. Bueno, eso lo ha pensado muchísima gente, lo ha pensado y lo ha dicho, ¿no? Se puede interpretar así, simplemente como un pronóstico político y no como un anticipo de lo que el gobierno llama el golpe de Estado. En todo caso, esta declaración se adjuntará a la causa en contra de Fernando Hamdan. Sí, Amalia, y si de entrevistas estamos hablando, la entrevista que hizo nuestro colega Gonzalo Rivera a un capitán de apellido Castro, que está fuera del país, también ha sido ampliamente difundida en varios grupos de WhatsApp, en varias redes sociales, por las cosas que ha dicho este capitán del ejército, ¿no? Que además es miembro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que había un plan para un autogolpe en el que incluso participaría Juan José Zúñiga, a quien se le había ordenado, dice este capitán: me ordenaron ya en el 2023 que le demos un perfil político a Zúñiga para que él de alguna manera tome el poder y luego se lo vuelva a entregar al presidente Arce. Más o menos ese es el plan que se había diseñado según este capitán Castro. Entonces ahí están corriendo varias versiones, varias maneras de entender lo que ha sucedido el 26 de junio, y entonces lo que corresponde es que la gente se tome un poquito de tiempo, analice estas cosas y saque su propia opinión para ver si qué es lo que pasó en su criterio, en el criterio de cada uno de los amigos que nos están viendo, lo que sucedió realmente el 26 de junio en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Cacho, yo no escuché esta entrevista, por eso te pido que me la cuentes un poco. ¿Cómo así? Dice que había un autogolpe. ¿Cuál era la estrategia política? Si era autogolpe, yo parto de la hipótesis de que Arce no piensa dejar el poder ni ahora ni nunca, ¿no? Así es, es lo que dice el capitán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuéntame. El capitán dice que la estrategia es que el presidente Arce se mantenga en el poder. ¿Cómo lograr eso? Primero, dándole un perfil político a Zúñiga, perfil que no tenía, o sea, dotarle de un perfil político, cosa que puede que sea cierta, porque alguna vez te comenté, por ejemplo, que incluso había fotografías de Zúñiga en el frontis de la unidad educativa del ejército en la zona de Pavi de La Paz, ¿no? Y luego apareció como que premiando a una niñita que ayudó a sus familiares en un trágico accidente que hubo en los Yungas, incluso le puso un uniforme militar a la pequeña,
iba por varios pueblos del territorio nacional, se hacía llamar el general del pueblo, estaba en una estrategia, según este capitán Castro, de dotarse a sí mismo de un perfil político. ¿Con qué destino? Sí. Para que se produzca, según este capitán, una especie de autogolpe de Estado en el que Zúñiga tome el poder de manera temporal y luego vuelva a entregarle. Esa parte sí está un poco confusa, no se sabe si es a través de elecciones o a través de otro mecanismo, nuevamente el poder a Luis Arce, una cosa muy parecida a lo que ocurrió el 92 en Venezuela con Hugo Chávez. Entonces, hasta ahí llega el relato del capitán, una entrevista de 38 minutos con Gonzalo Rivera, y da otros detalles de que a él se le ordenó en el año 2023 crear este perfil político para Zúñiga, porque había todo este plan en el que, según el capitán Castro, han participado personeros de Cuba y de Venezuela. Bueno, este plan, esta réplica de lo ocurrido en Venezuela, me parece que también intentó aplicar Evo Morales cuando huyó del país en noviembre del 19 y no le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó? Lo cuento cortito porque ya que hacemos referencia a este hecho histórico hay que contarlo porque no todo el mundo lo sabe. Bueno, Chávez había ganado las elecciones recientemente. El empresariado venezolano y sectores democráticos, que después resultaron no tan democráticos, se asustaron mucho ante la presencia de Hugo Chávez, se asustaron extremadamente, y entonces, junto con una huelga en la empresa estatal del petróleo, una tremenda huelga, con el sindicato petrolero a favor de la oposición a Chávez jovencito todavía delgado, ¿no? Una fracción de las Fuerzas Armadas, pero que se pensaba que era el total de las Fuerzas Armadas, con el empresariado venezolano por detrás, le hace un golpe. Ese fue un golpe frustrado. Le hace un golpe a Hugo Chávez y lo toma preso y lo manda a una isla muy próxima a la venezolana continental y asume la presidencia un empresario. Eso fue golpe. Pero luego, ni al día siguiente, otra fracción del ejército se rebela contra los golpistas y la población que había elegido recientemente, había elegido con mucha esperanza, con mucha ilusión de un cambio positivo en Venezuela, sale a apoyar a Hugo Chávez. Y fue una revuelta, fue un Caracazo, un segundo Caracazo, y sale en una revuelta más el ejército que se levanta en contra de la fracción golpista, pues van y Hugo Chávez vuelve. Lo traen de la isla donde estaba detenido y vuelve triunfante y entra al Palacio de Miraflores y no salió durante, no sé, una década después. El golpe lo fortaleció y permitió aplastar a toda la oposición. Sacaron a todos los dirigentes sindicales opositores, metieron preso a los empresarios, metieron preso a los militares golpistas, y se consolidó el régimen. Y yo creo que eso quería hacer Evo Morales cuando renunció en noviembre del 19, y ahora este militar dice que Arce también, no sé, la experiencia le ha girado por la cabeza. Es una hipótesis, ¿no? Sí, ¿quién seguramente tendría las condiciones como para decir que esto es verdad, mentira, si es un invento o tiene cierto asidero? Es nada más y nada menos que Juan José Zúñiga, pero será bien difícil acceder a él en términos periodísticos. Está aislado en el penal del Abra en Cochabamba, y la verdad que es bien difícil que se pueda conocer su versión. Hay una declaración ampliada
de uno de los generales en retiro, que está siendo procesado, que ha señalado al periódico El Deber que habría un asesor del presidente Arce que confabuló con Zúñiga para la sonada militar del 26 de junio. Entonces están surgiendo muchos detalles, pero el que tendría que decir si esto es verdad o mentira está aislado en la cárcel del Abra en Cochabamba. Más que la versión de Zúñiga, que es una versión, me gustaría escuchar a Aníbal Aguilar, porque ese asesor es Aníbal Aguilar. Obviamente, estaba en el Ministerio de Defensa. Un mejor puesto para un golpe imposible. ¿Qué dice Aníbal Aguilar? No dijo nada hasta el momento. Habrá que escuchar y correlacionar los hechos y en algún momento, Cacho, se sabrá la historia completa. Sí, la historia siempre tiene esa cualidad, ¿no? De en el tiempo ir acomodando las cosas tal como son. A veces se dice que la historia la escriben los vencedores, pero a veces nos damos modos para que, sobre todo desde el lado periodístico, se sepa los grandes rasgos de los episodios históricos de nuestro país. Bueno, Cacho, creo que llegamos al final. Sí, solamente... Con un datito, y es que, bueno, este nuevo escándalo de corrupción que envuelve otra vez al presidente de la Cámara de Diputados puede también ser un factor que juegue en estos apuros que hay por la aprobación de la ley de las primarias, las elecciones judiciales. A ver, veremos qué es lo que ocurre, pero ayer fue un día negro para el presidente de la Cámara de Diputados, porque uno de sus empleados, jefe de contrataciones, que de lo más gracioso, Amalia, el jefe de contrataciones, el nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara Baja son de la misma provincia, la provincia Chayanta de Potosí, y el jefe de contrataciones y el presidente de diputados viven en la misma calle, en la comunidad de Popoata, en la provincia Chayanta de Potosí. Bueno, la cercanía está prácticamente comprobada, y este funcionario se le pilló en flagrancia, filmado, recibiendo una coima de 74,000 bolivianos de un empresario que ofrece sus servicios a la Cámara de Diputados, y que le dijeron: si no pones el 8% del contrato, se acabó aquí, ya no llegas a fin de año. Entonces la cosa está complicada. Guaitari, como siempre, ha vuelto a desaparecer. Todo el mundo está esperando qué cosa va a decir ahora con este nuevo acto de corrupción. Bueno, este empleado no lo ha involucrado al presidente de Cámara de Diputados. Se establece una relación porque dependía del presidente de la Cámara de Diputados. Es difícil pensar que cobraba multas por su cuenta, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad. La Constitución dice... Hay unas conversaciones grabadas. El empresario y su abogado, el abogado Abel Loma, tuvieron, digamos, la precaución de grabarle las conversaciones. Y este jefe de contrataciones le dice: me tienes que dar la cosa porque los jefes me están pidiendo. ¿Quién le dice? Oficial mayor, pues, y el presidente, ¿no? Entonces, no hay otro presidente en la Cámara de Diputados que no sea el señor Guaitari. Entonces, si se hace una investigación seria, esto tendría que alcanzar a los máximos niveles de la Cámara de Diputados. Y otro dato, Amalia, es que la policía rechazó la denuncia. El empresario, el abogado, fueron: tenemos esta denuncia que hacer. No, se inventaron cosillas para rechazar, para no investigar, y fueron los medios de comunicación, porque el abogado acudió a los medios y dijo: se va a producir el pago de la coima, así que por favor acompáñenme para pillarlo en flagrancia. Y fueron los medios, algunos canales de televisión, algunos medios digitales, que filmaron, lo pillaron el rato que estaba contando la plata. Sí, no, yo te decía, Cacho, que la Constitución dice que somos inocentes, inicialmente inocentes. Acá hay la versión y la grabación, es decir, el que está pidiendo coimas siempre pide coimas supuestamente para los superiores, ¿no? Hay más de uno, más de un abogado, le dice al cliente: me tienes que dar tantos miles de dólares porque me está pidiendo el juez.
Y uno no sabe si está pidiendo el juez o es solamente para el bolsillo del abogado. Cacho, hay que investigar, hay que establecer los hilos. ¿Es muy probable? Sí, es muy probable. De eso no tengo duda, ¿no? Pero siempre se abre la otra posibilidad de que sea un cuentapropista de la corrupción, ¿no? Bueno, Cacho, un abrazo. Está muy bueno ese titular. Será hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Hasta mañana, amigos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.